Bueno, nuevamente muy buenas noches. Siendo las 6:24, damos inicio con la clase del CIPA del día de hoy, que tiene que ver con el ejercicio número 4 de la tarea en curso que está relacionada con materia y reactividad. Bien, entonces recordarles que el ejercicio 4 compete el tema de nomenclatura de los compuestos que han sido formados o que se han formado a través de unos enlaces químicos, que fue la clase anterior, ¿cierto? Entonces, esas uniones que ustedes hicieron en la tabla anterior con la formación de los enlaces, hoy vamos a darle entonces nombre a la formación de esos compuestos a través de los diferentes tipos de enlace. Entonces, dentro de la nomenclatura encontramos los óxidos básicos, óxidos ácidos, hidróxidos ácidos y sales. Entonces vamos a ir revisando cada uno de ellos y al final entonces vamos a hacer una socialización de cómo se da la formación de ellos. Bien, entonces vamos a arrancar con los óxidos básicos. Permítanme aquí saco un momentico la plumilla, listo. Entonces, ¿qué me dicen los óxidos básicos? Todos los óxidos, chicos, son compuestos binarios. ¿Qué quiere decir binarios? Que están formados solo por dos átomos, es decir, el principal, que es el oxígeno, de lo contrario, pues no sería un óxido, ¿cierto? Y unido a él, para los óxidos básicos, vamos a tener un elemento metálico. Entonces, los óxidos básicos son uniones entre el metal, ¿sí? Y el oxígeno. ¿Cuál metal? Recuerden que los metales los encontramos a partir del grupo 3A en la tabla hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los del grupo 1A, 2A y algunos de los elementos de transición? ¿Listo? Del grupo 3A hacia la derecha, entonces encontramos los no metales, ¿sí? Como para hacer un recorderis de pues, la organización de ellos en la tabla. Entonces, si me está diciendo que es la unión entre el oxígeno con un metal, ¿cómo lo voy a escribir? Siempre, sí, aquí les coloqué la formulita, siempre vamos a colocar para estos casos primero el metal. Ejemplo, si yo voy a trabajar con hierro, entonces ubico primero el metal, que en mi caso, para este ejemplo, sería el hierro. Seguido a él voy a colocar el oxígeno, ¿cierto? Porque estoy hablando de unos óxidos. Entonces, lo más elemental es que tenga el óxido. Segundo, a tener en cuenta el estado de oxidación del oxígeno. Para los óxidos, el oxígeno siempre va a ser -2, ¿sí? Pero, por ejemplo, para el caso del hierro, él tiene dos estados de valencia o tiene dos números de oxidación. Uno de ellos es el 2 y el otro es el 3, ¿sí? Dependiendo del que yo organice en mi óxido, asimismo va a ser la nomenclatura y la formación de este compuesto. Vamos a ver los dos ejemplos. Si yo ubico el primero, ¿cierto? Entonces aquí tendría el +2. A la hora de yo hacer la suma de estas cargas, ¿cuánto me va a dar esto? De la suma de estas cargas me va a dar igual a 0. ¿Sí? Entonces, todos, cuando hago las uniones de los óxidos o de los diferentes elementos, ¿cierto? Para formar un compuesto debo tener en cuenta los números de oxidación. La suma de sus cargas debe ser igual a 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué me está diciendo esa fórmula o lo que acabé de escribir? ¿Qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que el hierro ha regalado, ha donado, ha cedido dos electrones. ¿A quién se los regaló o a quién se los donó? Al oxígeno. ¿Cuántos recibió el oxígeno? Dos. Ahora, usted dice, profe, pero ¿cómo así? Permítame un segundito. Eh, Me paso a una hojita en blanco para hacerme entender un poco mejor. Entonces, inicio. Tenemos por un lado el hierro, ¿cierto? Y tenemos por otro lado el oxígeno. Recordemos que el oxígeno tiene 6 electrones en su última capa de valencia, ¿no? Entonces, como tiene 6 electrones en su última capa de valencia, ¿dónde puedo yo visualizar eso? Eso lo visualizo
con el grupo, eso también lo hicieron en el último, en la tabla En anterior, la tabla periódica, pues. ¿cierto? Señor, Eso lo podemos ver en la tabla periódica también. exactamente en la tabla periódica podemos evidenciar que el oxígeno se encuentra en el grupo 6, por ende tiene 6 electrones en su última capa de valencia. Quiere decir que al oxígeno que tiene 6 electrones le hacen falta 2 para que él pueda completar su octeto, ¿sí? En este caso, ¿quién le va a dar esos 2 electrones? Se los va a dar el hierro, ¿sí? Entonces, el hierro se dio, regaló, donó 2 electrones, por ende pongo más 2. Ahora, ¿por qué queda más 2? Miremoslo con este otro ejemplo, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, el átomo de hierro, para que el átomo de hierro sea estable, debe haber dos electrones alrededor del núcleo y 2 protones dentro del núcleo. Ahí yo puedo decir que este átomo está neutro, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ese átomo está regalando un electrón, está cediéndolo, ¿sí? Para formar un enlace. Si sale un electrón de ese átomo, ya la carga cambia, ya no es cero, ¿cierto? Fíjese que tengo 2 afuera y 2 adentro, ya no es cero. Ya la carga va a ser mayor para la positiva y menor para la negativa. ¿Por qué? Porque como sale un electrón, ya quedan 2 cargas positivas y solamente una negativa. Entonces, por ende, ese átomo ya se convierte en un ión. ¿Cierto? Eso lo explicábamos en la tabla anterior del CIP anterior, ¿cierto? Positivo porque queda carga positiva, la mayor carga es la positiva. Entonces, eso me relaciona a la cantidad de electrones que ha perdido o que ha cedido, ¿sí? Entonces, para el caso del hierro, en el ejemplo que estamos viendo, ¿cuántos él cedió o cuántos él ha regalado o cuántos él ha donado? Habíamos dicho que 2, ¿cierto? Entonces formamos el hierro, tenemos el hierro aquí, el oxígeno. El oxígeno siempre va a ser menos 2 porque solo le faltan 2 para llegar al octeto. El hierro se los va a regalar, colocamos más 2, ¿sí? Ese es el primer caso, hasta ahí todo bien, ¿cierto? Porque cuando no hay un número o para que la carga me dé 0, el metal debe tener el mismo número de oxidación, pero con carga positiva. Si el metal tiene un estado de oxidación o un número de oxidación diferente al del oxígeno, que es menos 2, debo recurrir a hacer un intercambio o un cruce de cargas, ¿sí? Entonces vamos a ver con el siguiente ejemplo. Tenemos el mismo hierro, ¿sí? Pero ya no va a trabajar con más 2, sino que va a trabajar con más 3. ¿Sí? Que es uno de los números de oxidación del hierro. Y el oxígeno, que dijimos que siempre iba a ser menos 2. Si se dan cuenta, cuando yo hago esta suma, ahí ya no me va a dar 0, ¿sí? Ahí ya me va a dar un número diferente a 0. Entonces, ¿qué pasa? Que para que eso ocurra, permítame, yo pongo, para que eso ocurra, yo lo que tengo que hacer es un cruce, ¿cierto? De cargas. Entonces, ¿cómo me va a quedar eso a la hora de yo hacer ya ese cruce? Entonces, me va a quedar que en el caso del hierro, voy a tener un subíndice que es el 2 y en el oxígeno voy a tener un subíndice que va a ser el 3, ¿sí? Entonces, aquí tengo más 3, aquí tengo menos 2 y la suma de eso ya me va a dar 0. Miremos cómo se hace. Entonces, al sumar esto, yo lo que tengo que hacer es multiplicar cada uno de los números de oxidación con el intercambio que se hizo. Entonces, 3 por menos 2, ¿cuánto me da? Menos 6, ¿cierto? Aquí tengo el más porque las estoy sumando al final. Ahora 2 por más 3, ¿cuánto me va a dar? Más 6, ¿cierto? Entonces, ahora sí, cuando yo opero, esta suma me va a dar igual a 0. Ahí ya me queda el elemento, perdón, el compuesto debidamente formado. ¿Sí?
Si es claro, ¿qué quiere decir eso? Que necesita 2 átomos de hierro para que el oxígeno pueda cumplir realmente su teto, ¿sí? Eso es verdad. Entonces, si es clara esta primera parte, chicos, vuelvo y repito, cuando el metal tenga un número de oxidación diferente al del oxígeno, hay que cruzar las cargas, intercambiarlas, pero hacia la parte de abajo, ¿sí? Entonces, si por ejemplo utilizamos otro elemento para hacer el ejercicio con estos casos, no sé, deme en otro de la tabla periódica que tenga 2 cargas o 2 estados de oxidación. ¿Sí la tienen a la mano, Profe, chicos? Miremos acá. el magnesio, ¿sí? Entonces, por ¿Magnesio? ejemplo, el magnesio, ¿cierto? ¿Cuál es su estado de oxidación? Dos, El más dos. magnesio tiene un estado de oxidación de +2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él se encuentra en el grupo 2A de la tabla, o sea, tiene 2 electrones en su última capa de valencia, ¿cierto? Ahora, el oxígeno, que recuerden que siempre va a trabajar con -2 porque solo le faltan 2 para llegar el octeto, por tanto, él solamente puede recibir 2. ¿Quién se los va a dar? El magnesio. En este caso, ya la suma de esas cargas ya me da igual a 0, ¿sí? No tengo que intercambiarlas porque ahí ya me da 0. ¿Cuándo se intercambian? Es decir, cuando hago este cruce hacia abajo, cuando el metal tenga un número de oxidación diferente al del oxígeno, como era el caso del hierro con el número de oxidación +3. Ahí sí era necesario hacer el cruce de cargas hacia la parte de abajo y organizar nuevamente mi molécula para que ya la suma de esas cargas me dé 0. Por eso para este ejemplo quedó de esta manera, ¿sí? Profe, Entonces, profe, y señor, con el osmio que tiene número de oxidación, ay no, ¿sí? ¿cuál? 8, 6, 4, 3 y 2, o estoy equivocado. 6, 8, ¿el 6, cuál? 4, 3 y 2, el osmio. Espérate, revisamos. O Espérame, revisamos. cualquier elemento metal que tiene varios números de oxidación. Por ejemplo, Exacto. el renio también tiene 7, 6, 5, 4, 3. El Por mercurio que tiene ejemplo, 2, el 1, cobre. Sí, por cobre. ejemplo, el cobre. Déjenme, yo miro acá. Cobre tiene Está 2, oxidación, sí. Entonces, el cobre tiene ¿cuál? Tiene 2 y 1. 2 y Entonces, 1. trabajemos con el 1, porque si lo trabajamos con el 2, pues van a dar los mismos ejemplos que ya hemos hecho. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, si lo trabajamos con el 1, ¿qué se me hizo ya? Entonces, permítame, borro acá un momento. C1, Cu más 1 y oxígeno menos 2. Entonces, Entonces, simplemente, tenemos cobre +1 y tenemos por este lado el oxígeno con -2, ¿cierto? Dibujemos bien esto porque después piensan que es otro número. Aquí tengo 1 más 1, ¿cierto? Y para el caso del oxígeno, -2. ¿Qué podemos observar ahí? Que el estado de oxidación del metal es diferente al del oxígeno. En esos casos, ¿qué tengo que hacer? El cruce hacia abajo para que me pueda dar la suma de esas cargas en 0. Entonces, ¿cómo me queda la molécula nuevamente? Entonces, con el cruce, el cobre quedaría con 2 abajo, un subíndice indicándome que hay 2 átomos de cobre, y el oxígeno entonces queda con 1 en la parte de abajo, ¿cierto? Si hago el cruce de cargas. Ahora sí, entonces ya me queda, si aquí tengo +1, por ejemplo, ¿cierto? Y aquí tengo, como este es -2, entonces aquí tendría -2, ¿cierto? Entonces, cuando yo los multiplico, 2 por +1 me va a dar 2,
¿cierto? Más 1 por menos 2 me va a dar menos 2, ¿cierto? Y ya la suma de esto me va a dar 0, ¿sí? Entonces, este ejercicio tengo que hacerlo siempre que el número de oxidación del metal sea diferente al número de oxidación del oxígeno, que es menos 2. Cuando esto ocurre, debo hacer el cruce de cargas hacia la parte de abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto que acabé de dibujar acá, que el oxígeno por un lado tiene un cobre y por el otro lado tiene un cobre, dos átomos de cobre. Y así él logra cumplir su octeto. Recuerden que los enlaces, la formación de los compuestos es para que los elementos cumplan con la configuración electrónica más estable, que cuál es llegar a 8 electrones en su última capa o su último nivel de energía. Teje el oxígeno, que está en el grupo 6, cuenten las bolitas, 2, 4, 6. Por este lado el cobre le regala 1 y por este lado el otro cobre le regala 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con más 1, o sea, un solo electrón. ¿Sí es claro, chicos? Sí, profe, yo le estoy entendiendo, profe. Bien. Entonces, como ya queda clara la formación, ¿cierto? Ahorita los vamos a ver con reacción en el agua para que se vea bien cómo tal la reacción de formación. Vamos a pasar con la nomenclatura, ¿sí? Entonces, teníamos los dos ejemplos, el primero con el hierro más 2, ¿sí? Ahorita vemos el otro ejemplo porque pues cambia de acuerdo a los números de oxidación que tenga ese elemento. Entonces, encontramos tres tipos de nomenclatura según la UPAD para poder nombrar los compuestos que están unidos a través de los diferentes tipos de enlace. Entonces, utilizamos la tradicional o cuando utilizamos la tradicional, debemos tener en cuenta el prefijo oso e ico, ¿sí? Para poder nombrar los compuestos. Entonces, cuando usamos esta nomenclatura, vamos a escribir primero la palabra óxido, ¿cierto? Seguido de la palabra óxido, va a ir el metal, que en este caso es el hierro, pero la terminación no va a ser, digamos, hierro como tal, sino que va a tener la terminación oso o ico, dependiendo del número de oxidación con el que trabaje, ¿cierto? Bueno, en este caso va a ser ferroso, ya es como nomenclatura que manejan, ¿cierto? ¿Por qué ferroso? ¿Sí? Porque estoy trabajando con el estado de oxidación más pequeño. Si fuera el 3, si fuera el 3, como hicimos en el ejercicio anterior, por acá lo voy a hacer, si fuera el 3, ¿cierto? Aquí tendría un número 2, ya lo hicimos hace un momento, y aquí tendría el 3, ¿cierto? Como utilicé el estado de oxidación mayor del hierro, entonces ya la terminación no va a ser ferroso, sino que va a ser férrico. Si, por ejemplo, es magnesio. Para el caso de aquellos estudiantes que les haya correspondido elementos que se encuentren en el grupo 1A, se dan cuenta que esos elementos solamente tienen un número de oxidación o un estado de oxidación. Para esos elementos que tienen solo un número de oxidación, la terminación para darle el nombre según la nomenclatura tradicional va a ser ico, ¿sí? Entonces, si es sodio, será sódico, ¿cierto? Óxido sódico. Si, por ejemplo, es el rubidio, entonces rubídico, ¿sí? Litio, lítico. ¿Por qué? Porque solo tienen un estado de oxidación. Para aquellos que tienen más de uno, como por ejemplo, casi todos los elementos de transición tienen más de uno, ¿sí? Entonces, si utiliza el menor, va a utilizar la terminación oso, como por ejemplo el del hierro. Habíamos mencionado también el de cobre, creo que Saúl nos había puesto ese ejemplo, ¿cierto? Entonces, cobroso, cóbrico, crómico o cromoso, ¿sí? Manganésico, manganoso,
Entonces va a depender de la cantidad de números de oxidación que tenga. Si uso la más pequeña será oso, si uso la mayor será ico. Ahora, profe, ¿qué pasa con aquellos elementos que tienen más de dos, que tienen tres, cuatro? Para que esos elementos voy a tener en cuenta al inicio de nombrar el metal, el prefijo hipo y per, como lo observan en la tabla. Entonces vamos a mirar quiénes pueden presentar esos casos. El manganeso, por ejemplo, ¿sí? Si vamos a utilizar el primero del manganeso, entonces ya no va a ser óxido manganoso, sino que va a ser óxido hipomanganoso. ¿Por qué hipo? Porque estoy utilizando la menor de cuatro que tiene. Ahora, si uso la mayor, ¿sí? Creo que es, permítame, le tomo una foto porque esta tabla que tengo está muy súper chiquis. Eso, si uso la mayor del manganeso, por favor ubíquense en la tabla con el manganeso para que me sigan. El manganeso tiene 7, tiene 6, 4, 3, 2. Si se dan cuenta, tiene 2, 4, 5 estados de oxidación. Si utilizo el menor, que es el 2, entonces la terminación será oso, pero debo usar el prefijo hipo. Hipo para el más pequeño, per para el más grande. Entonces, si utilizo el estado de oxidación 2, va a ser hipomanganoso, óxido hipomanganoso, pero si utilizo la mayor que es 7, ¿sí? Va a ser permanganoso, óxido permanganoso. ¿Listo? Eso se debe tener en cuenta tanto para los metales como para los no metales, que es la siguiente tabla a considerar. ¿Sí es claro la primera nomenclatura, chicos? La tradicional. Hola, ¿me están Profe, yo escuchando? tengo una pequeña pregunta. Sí, señor. Es que, o Te sea, escucho. aquí nos está explicando el tipo de nomenclatura de los óxidos básicos y, o sea, usted nos la está Sí. explicando es con un elemento, ¿no? Pero nosotros en la guía tenemos es un compuesto que tiene tres elementos. En ese caso, Bueno, ¿cómo deberíamos de realizar exacto. el... Ay, Entonces, para llevar a cabo esa parte, entonces ustedes lo que deben hacer es de esos elementos que están formando un compuesto, de esos elementos deben organizar los óxidos, los hidróxidos, las bases y las sales, ¿sí? Entonces, no sé, yo voy a poner acá un ejemplo. Em, Vamos a poner un ejemplo, no sé, el fosfato de sodio, un ejemplo, ¿sí? Digamos que yo tengo este compuesto que es similar a lo que ustedes tienen en la guía. ¿Qué quiere decir? Que yo primero voy a identificar cuál es el metal y cuál es el no metal. Claramente, ¿cierto? Yo puedo evidenciar que en este caso el sodio va a ser mi elemento metálico, ¿cierto? Para poder formar un óxido, que es el oxígeno con el metal, y por el otro lado, mi no metal va a ser el fósforo, ¿sí? Listo, ya los tengo identificados, no metal. ¿Qué quiere decir? Que el óxido básico lo voy a hacer con el sodio y el óxido ácido lo voy a hacer con el fósforo. Entonces, ambos con oxígeno porque estoy hablando de óxidos. Si no, pues no sería óxido. Tiene que tener el oxígeno para poder saber que estoy hablando de un óxido. ¿Sí? ¿Sí es claro? vale, vale, profe. Sí, 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 ya comprendí. Vale, gracias. Bien, eso. Entonces, continuamos ahora. La nomenclatura tradicional, ¿sí quedó clara, chicos? Vuelvo y repito, óxido, escribo la palabra óxido, seguido de eso voy a escribir el nombre del metal que me correspondió, ¿sí? Por ejemplo, acabé de mencionar el sodio, Y entonces no me tal. permítame, señor. No, profe, es que me hablaron acá y creo que fue que es lo que se escuchó. Ok, entonces, Qué pena.
Entonces estamos en la tradicional, ¿sí? Entonces escribo primero la palabra óxido, ¿cierto? Seguido de el metal, pero debo tener dos consideraciones antes de escribir lo siguiente. Primero, el metal que me correspondió tiene un solo estado de oxidación. Si estoy hablando de todos los del grupo 1A, sí. Es decir, que ya ahí no iría hipoper y siempre su terminación será en ico, porque solo tienen un número de oxidación, ¿sí? Entonces, si estuviera hablando del sodio, ¿cierto? Entonces seguiría la palabra sodio, pero con la terminación ico. Entonces sería sódico, óxido sódico, ¿sí? Pero si tuviera el ejemplo del manganeso, ¿sí? Entonces, ojo que el manganeso tiene varios, ya lo vimos. Si voy a trabajar con la de 2, porque ella tiene 2, 4, ¿sí? Permítame, pongo el ejemplo acá con la foto que con... Entonces, tiene 2, el primero es el 2, el último es el 7. ¿Sí me sigue? Tiene 2, 3, 4, 6 y 7. Entonces tiene 2, 4, 6 y 7. ¿Sí? Por ejemplo, miremos el manganeso. El manganeso tiene 1, 2, 3, 4 estados de oxidación. Creo que me faltó el 3. Bueno, se lo corrobórenlo ahí con la tabla para que podamos... Sí, son 5 el del manganeso. Eso, entonces tiene 2, 3, 4, 6 y 7. Listo, ya los escribí. ¿Cierto? Son estos que están acá. Entonces, chicos, si yo voy a trabajar con el primero, o sea, el 2, ¿cierto? Cuando yo voy a escribir esa nomenclatura utilizada con ese estado de oxidación, ¿cierto? Primero pongo el metal, que sería el magnesio, seguido al oxígeno, oxígeno menos 2 y manganeso más 2. Listo, ya ahí las cargas me dan 0, ya me di cuenta porque tienen el mismo número. Ahora, ¿cómo escribo la nomenclatura tradicional? Dice que escriba la palabra óxido y seguido a él debo escribir el metal, pero debo considerar ese metal primero. ¿Cuántos estados de oxidación tiene? Ah, el manganeso, perdón, esto es magnesio. Ah, el manganeso tiene 5. Listo, tiene 5. ¿Con cuál de ellas va a trabajar? Que con la 2. Listo, como trabaja con la 2, ¿sí? Entonces aquí va a ser hipo y la terminación va a ser oso. Entonces sería hipomanganoso, ¿sí? ¿Por qué hipomanganoso? Primero porque tiene 5 estados de oxidación y yo estoy trabajando con la primera, la más pequeña. Y como es la más pequeña o el número de oxidación pequeño va a ser siempre oso, entonces debo tener el prefijo hipo que me indica que estoy trabajando con la más pequeña y la terminación oso. Hipomanganoso. Ahora, no, profe, que yo no voy a trabajar con la primera, voy a trabajar es con la última porque así lo estableció la guía. Listo, entonces ya no va a ser hipo, sino que va a ser per. Entonces va a ser óxido permangánico. ¿Por qué permangánico? Porque recuerde que la terminación ico es cuando utilizo los estados de oxidación mayor y per porque estoy utilizando el último, ¿sí? De 5 estoy utilizando el último, entonces permangánico. ¿Listo? Ahora no, profe, que es el 4. Entonces, el 4 y el 3 serán oso y el 6 será soloico. Entonces, óxido manganoso o óxido mangánico. ¿Listo? ¿Sí es clara esa observación? Chicos. Señora, es claro. Pues sí, profe, Sí, Sí, porque profe, profe. sí, señora. para dar las Listo, terminaciones entonces, toca mirar los estados de oxidación. exacto. Entonces, vamos ahora con la siguiente nomenclatura que es la stop. Para la stop, bueno, digamos que la stop es la más sencilla. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es escribir la palabra óxido de
el metal y simplemente voy a poner el estado de oxidación o el número de oxidación en número romano. Entonces, por ejemplo, si tengo este caso del hierro, ¿cierto? El hierro tiene dos, ¿sí? El hierro tiene dos estados de oxidación, tiene el de 2 y tiene el de 3. Entonces estoy trabajando con el de 3. Entonces aquí escribo la palabra óxido, seguido la palabra de, dice que escriba el metal, o sea, óxido de hierro, y que al final, en número romano, escriba el estado de oxidación del metal. O sea, voy a poner el 3 en número romano porque ese es el estado de oxidación con el que yo trabajé. Si fuera el 2, pues 2 en número romano. 5, 5 en número romano. 6, 6 en número romano. ¿Sí? Y así sucesivamente de acuerdo al estado de oxidación con el que ustedes estén trabajando. ¿Listo? ¿Sí es clara la stop? Ahí está fácil, profe. Sí, esa es la más sencilla. Ahora nos vamos a otra, que es la sistemática. En esta hay que tener en cuenta ciertas consideraciones con algunos prefijos. Entonces, lo primero es evidenciar el oxígeno si tiene subíndices. Por ejemplo, pongamos el otro que no tenga, pues pongamos el cobre, ¿no? Y digamos que el cobre aquí tenía 1 y aquí este tenía -2. Entonces se hace el cruce, ¿cierto? El cruce de cargas y en este caso el cobre queda con un subíndice de 2 y el oxígeno queda con un subíndice de 1. ¿Listo? ¿Por qué hizo ese cruce, profe? ¿Por qué puso esos números? Recuerden que cuando el estado de oxidación es diferente al del oxígeno, recuerden que el oxígeno siempre va a ser -2, ¿sí? Entonces debo hacer el intercambio o el cruce de esas cargas hacia la parte de abajo. Entonces, ¿qué evidencio de ese compuesto? Que el oxígeno tiene 1, ¿sí? Entonces, escribo primero la cantidad de oxígenos que aparecen como subíndice. Si es 1, voy a poner mono. Si es 2, voy a poner di. Si es 3, tri. Si es 4, tetra. Si es 5, penta. Si es 6, hexa, hepta, octa, ¿sí? Deca, si son 10, un dieca, si son 11. ¿Sí? Entonces evidencio que solo tiene 1, o sea, en este caso arranco con la palabra mono, ¿cierto? Monóxido. ¿Por qué? Porque recuerden que escribo monóxido de seguida la palabra de, De cobre. vuelvo y evidencio el metal, ¿cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso el metal tiene 2. O sea que en este caso sería de di cobre. ¿Sí es claro? Monóxido de dicobre. ¿Por qué monóxido? Porque evidencio que el oxígeno solo tiene 1, ¿sí? Entonces, monóxido. D, sigue el metal, pero debo mirar primero cuántos metales hay, cuál es el subíndice. El subíndice es el numerito pequeñito cuando hacemos el cruce, ¿sí? O si no hay necesidad del cruce, pues debe aparecer solo 1. Ahora, si no aparece nada, si no están los numeritos abajo, eso se asume como si hubiese 1. De lo contrario, pues no estaría el elemento ahí escrito, ¿sí? En este caso hay 2, por eso escribimos dicobre. Si fueran 3, tri, si fueran 4, tetra, penta, hexa, hepta, octa, ¿sí? Entonces, debo evidenciar los subíndices siempre. Si solo hubiese 1, por ejemplo, para los del sodio, potasio, litio, entonces sería monocobre, perdón, monosodio, ¿sí? Monolitio, entonces sería monóxido de monolitio, de monocesio, de monofrancio, potasio, litio, ¿sí? Mono. Mono al inicio, ¿por qué? Porque pues en ese caso el oxígeno va a tener 1, ¿cierto?
Y en los otros casos, cuando tenga 1 en la parte del cobre, pues va a ser también, perdón, en la parte del metal, porque pues no siempre va a ser cobre, si esto fue un ejemplo que puse. Entonces, mono del metal. ¿Listo? ¿Sí es clara la sistemática, chicos? Sí, señora Sí, profe. profe. Sí, señora profe. Pues, por ejemplo, hagamos la del manganeso, que es el que veo que tiene varias, ¿sí? Entonces, el manganeso, habíamos dicho que tenía 2, 3, 4, 6 y 7, ¿sí? Vamos a hacer la del manganeso con el 4. Si yo utilizo esa del 4, claramente me doy cuenta que tengo que hacer un cruce de cargas porque es diferente al -2 que tiene el oxígeno, ¿cierto? Por ende, cuando lo cruzo, en el manganeso queda el número 2 y en el oxígeno va a quedar el número 4, ¿cierto? Porque hago ese cruce de cargas. Cuando yo le voy a dar el nombre a esa estructura, habíamos dicho que debemos primero tener en cuenta la cantidad de oxígenos que aparecen. ¿Cuántos oxígenos están apareciendo en esa molécula? 4. Entonces, para arrancar la sistemática, ¿qué voy a escribir? Tetraóxido. Tetraóxido, ¿cierto? Me dice que escriba la palabra óxido, la palabra de el metal, pero evidencio cuántos átomos hay del metal. Me estoy dando cuenta que manganeso tiene 2, ¿cierto? El subíndice es el 2, es decir que tetraóxido de di, ¿cierto? Tetraóxido de di, manganeso. ¿Sí es claro, chicos? Sí, señora profe. Bien, si fuera la del 3, tri, si fuera la del 7, hepta, si fuera la del 6, ex. ¿Listo? Entonces, esa es, digamos que la nomenclatura según la UPAD, hay 3, ustedes pues conocen las 3 y en la guía ahorita miramos el formato, pero ahí dice cualquiera de las 3. Entonces, si usted va a utilizar, utilícela para todas, no empiece a mezclarlas porque ahí empiezan los errores a la hora de darle nombre a la estructura. ¿Listo? Entonces, claro eso, vamos a seguir con los óxidos ácidos, que claramente debe llevar pues el átomo de oxígeno, pero para este caso ya no va a ser un metal, sino que va a ser un no metal. ¿Sí? ¿Cómo lo escribo? Escribo primero el no metal y seguido de él el oxígeno. ¿Sí? Es el orden como debe aparecer. Entonces, si hablamos del azufre o hablemos del cloro, me parece que el cloro tiene varias. Entonces, si hablamos del cloro y hablamos del oxígeno, ¿cierto? Dijimos que el oxígeno siempre con -2. Ahora, el cloro tiene varios estados de oxidación. ¿Cuáles son? ¿Quién los tiene a la mano? Creo que Saúl tiene una tabla a la mano. ¿Cuáles son los del cloro? Los del cloro, ya le digo, profe. ¿Me puede decir qué grupo está? El cloro está en el grupo 7A, 7A. el segundo. Sí, ya. Tiene más o menos, dice. 1, 3, Sí, 5 y sí. 7. Y creo que bajito Uno, está 6. No. 1, uno, 3 tres, cinco. y 7. Más, Listo. más o menos, dice. Sí, depende con el que esté unido. En este caso va a ser positivo, ¿cierto? Sí, Porque profe. el oxígeno siempre va a ser -2. Entonces, si tenemos vamos a colocar un caso más diferente con un estado de oxidación más alto, o sea, el 5, ¿cierto? Como de primero veo que el 5 es diferente al 2, tengo que hacer el cruce de las cargas hacia abajo. Entonces hago lo siguiente, ¿cierto? Donde está el oxígeno voy a poner 5 y en el del lado del cloro voy a poner el 2. ¿Para qué hago eso? Para que, bórrelo, sí. ¿Para qué hago eso? Para que la suma de las cargas me dé 0. Ahí sí multiplico 2 por 5, 10, más 5 por -2, -10. Y ahí sí ya me da 0.
¿Listo? Como ya formé la estructura, ahora démosle nombre, ¿sí? Entonces me dice que el mismo sistema es para todos los casos, ¿sí? Para todos los casos es el mismo sistema o la misma nomenclatura. Entonces vamos a arrancarlo con la tradicional, que ya pues la habíamos visto anteriormente. Entonces ponemos para la tradicional el óxido, puede ser óxido, puede ser anhídrido, cualquiera de los dos, ¿sí? Lo que pasa es que escriben la palabra anhídrido porque es un óxido ácido, ya es la unión entre dos no metales, pero sí podemos arrancar con la palabra óxido, ¿sí? Entonces, perdón, óxido, ¿cierto? Listo. Seguido de el no metal, pero en este caso debo mirar, igual que en el caso anterior, si es hipo, si es per, ¿sí? En este caso es ico porque estoy trabajando con el 5, pero ojo, que si fuera el número 1 sería hipo, si trabajara con el 7 sería per, ¿listo? Pero en este caso estamos trabajando con el 5, o sea, sería no va ni hipo ni per, sino que escribo el no metal con la terminación oso o ico, en este caso va a ser ico, porque estoy con un número de oxidación alto, entonces será óxido clórico, ¿sí? Profe, y si fuera la del 3, cloroso, y si fuera la de 1, hipocloroso, y si fuera la del 7, perclórico. ¿Sí? Entonces, ojo y mucho cuidado si van a utilizar esta nomenclatura con esos sufijos. ¿Sí? Entonces, es importante que lo primero que hagan cuando los establezcan de acuerdo al compuesto, que usted diga, este es mi metal y este es mi no metal. Bueno, lo primero que debe hacer es buscarle los estados de oxidación, porque con esos mismos va a organizar toda la tabla. Si en el primero utilizó, por ejemplo, aquí la del 5, todas deben seguir utilizando el 5, porque ahora vamos a ver los oxoácidos, ¿sí? Que es con este que acaban de armar en esta diapositiva. Bueno, para este ejemplo, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esos estados de oxidación. Cuando ya los tengan, ¿sí? Por ejemplo, creo que casi todos tienen como metal un elemento del grupo 1A. Listo, no hay problema, siempre va a ser más 1, pero el oxígeno siempre va a ser -2, van a tener que hacer el cruce, ¿sí? Y si es el no metal, ahí sí van a tener en cuenta los más números de oxidación, porque por lo general los no metales tienen varios números de oxidación. Entonces ahí juega un papel fundamental el que usted seleccione para poder formar esa molécula o ese compuesto. ¿Listo? Como estamos trabajando con la de 5, sería para la nomenclatura tradicional óxido clórico. Vuelvo y repito, si fuera la del 7, porque es la última, clórico. Si fuera la del 1, hipocloroso, porque es la primera. ¿Sí? Si fuera 3, sería solo óxido cloroso. Si es clara la tradicional, ¿no? Bien, seguimos con la STOD. Sí, señora, profe. Entonces la STOD me dice que escriba la palabra óxido del no metal, óxido del no metal, que en este caso es cloro, óxido de cloro, y coloco la valencia del no metal en número romano, o sea, el 5 en número romano, porque la valencia que yo utilicé fue 5. Si fuera 7, la del 7 en número romano, ¿sí? Entonces no hay que empezar, ¿sí?, a mezclar, porque para eso usted está formando el compuesto. Si lo utiliza con la del 5, todo lo seguirá haciendo con el 5. De ahí en adelante. ¿Listo? Bien, creo que con la stock no hay ningún inconveniente. Es la más sencilla de interpretar. Lo único aquí a tener en cuenta y importante es que tengan claro el número de oxidación con el que están trabajando para ese elemento. ¿Sí? Es lo único. Porque debe ir en número romano. ¿Listo? Entonces seguimos con la sistemática. Para la sistemática habíamos dicho que debemos tener en cuenta la cantidad de átomos del oxígeno y del no metal. Entonces, ¿cuántos tiene el oxígeno? Tiene 5, mírenlo acá. Quiere decir que arranco con la palabra penta. Profe, ¿por qué penta? Porque hay 5. 5 que oxígenos. Entonces, penta, óxido.
¿cierto? Sigue la palabra de y voy a evidenciar cuántos átomos del no metal hay. En este caso hay 2. O sea que sería pentaóxido de ¿qué? Dicloro. ¿Listo? ¿Sí es claro acá, chicos? Penta porque hay 5 átomos de Sí, oxígeno, señora, profe. o sea, pentaóxido. Señora, te escucho. Sí. ¿Quién iba a decir algo, chicos? ¿O continúo? Bueno, entonces continúo. No, profe. Penta porque hay 5 óxidos, o sea, pentaóxido. De dicloro porque hay 2 cloros. ¿Sí? Siempre va a haber 2, porque siempre el oxígeno trabaja con -2, por eso cuando se hace el cruce va a ser solo 2. Por eso aparecen, o ustedes evidencian ahí, solo mono y di. ¿Listo? ¿Clara la sistemática para los óxidos ácidos? Sí, Sí, profe. profe. Hola. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces pasamos. ¿Cuál es la que sigue? Para ir en el orden de la tabla. Saúl, que tienes ahí a la mano todo. Tienes de pronto el formato eh, de la guía, el anexo, para que vayamos en el mismo orden, ¿no? Entonces, listo. Hablamos de, me están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, Sí, señora, Sí, señora, profe. estamos señora. viendo. Listo. Entonces, ya vimos el óxido básico, ya vimos el óxido ácido. Ahora vamos a ver la formación de los hidróxidos. ¿Listo? Eso era lo que quería, ir en el mismo orden. Entonces, vamos con los hidróxidos. ¿Listo? Los hidróxidos o bases se caracterizan porque tienen dentro de su fórmula un grupo OH que se llama hidroxilo y la carga o el estado de oxidación de este grupo siempre va a ser -1, ¿sí? Además, él va a estar unido a un elemento metálico de la tabla. ¿Listo? Metálico. Entonces, ¿cómo lo identifica? Porque hay un grupo OH unido a un grupo metálico de la tabla. Entonces, pongamos un ejemplo, el más sencillo de todos, ¿cierto? Arrancamos con el sodio, que solo tiene un estado de oxidación y es +1. Me dice que él debe estar unido a un grupo hidroxilo, o sea, el OH, ¿cierto? Y que ese OH va a tener una carga de -1. Ahí claramente me doy cuenta que ya la resta, perdón, la suma de esto me va a dar ¿cuánto? 0. Ahí no tengo que hacer nada, no tengo que hacer cruce porque ya eso es 0. ¿Sí? Entonces, vuelve y juega. Para aquellos metales que tengan un número de oxidación diferente al del hidróxido, que es -1, van a tener que hacer el cruce de las cargas hacia la parte de abajo. Ya vamos a ver entonces un ejemplo. ¿Listo? Como ya lo formé, entonces vamos a darle nombre. ¿Cierto? Arranco con la tradicional. Como recuerden que dije que tenía un grupo hidroxilo, entonces siempre el nombre de las bases va a arrancar o va a ser con el hidróxido. ¿Sí? Entonces escribo hidróxido, como me dice la fórmula, ¿cierto? Del metal y voy a tener en cuenta la terminación osoico. Toda la nomenclatura es igual. ¿Listo? Entonces, como es única la que tiene, no tiene más, solo tiene una, entonces su terminación va a ser ico. Pero si tuviera más de una, ahí voy a considerar oso a la más pequeña, ico a la más alta. ¿Listo? Para este ejemplo, que es el más sencillo, sería hidróxido sódico, ¿cierto? ¿Por qué sódico? Porque solo tiene una y su terminación será I.
¿Qué pasa con aquellos metales que tienen más números de oxidación? Como por ejemplo, hablemos del magnesio o el calcio que están en el grupo 2A. Si se dan cuenta, como están en el 2A, tienen su estado de oxidación es 2. Y si nos damos cuenta, ese número es diferente a -1. ¿Me escuchan? Sí, señora, profe. Ahí toca ¿Cómo es? balancearla, profe. Exacto, toca intercambiarlos. Entonces, abajo del magnesio iría el número 1 y abajo del grupo hidroxilo iría el número 2. Ahí ya me quedan las cargas debidamente balanceadas, por así decirlo, como dice Saúl, pero la palabra correcta es que las cargas deben sumarse para que me dé 0. Entonces, lo que hago es cruzarlas hacia la parte de abajo. Cuando usted habla de cruce, habla de una X, una por un lado y la otra por el otro lado. ¿Listo? Bien, como ya tengo eso, entonces vamos a darle el nombre con la tradicional, ¿cierto? Entonces me dice que la palabra hidróxido del metal terminación oso-ico. Entonces en este caso sería hidróxido. ¿Y cómo terminaría este? ¿Magnésico o magnoso? Magnésico. Porque ¿cuántos tiene el magnesio? ¿Solo tiene uno? Ah, Pues sí, solo tiene uno. Entonces, magnesio, ¿cierto? Magnésico. ¿Por qué magnésico? Porque la terminación ico es debida a que solo tiene un número de oxidación. Vuelvo y repito, hablemos otra vez del caso del manganeso. Si estuviera trabajando con la más pequeña, ¿cierto? Sería permanganoso magnoso, perdón. Ah, bueno, sí, verdad que estamos trabajando con el manganeso. Si tuviéramos el manganeso, vuelve y juega porque siempre él, porque es el que tiene más, ¿cierto? Tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene 6 y tiene 7. Si fuera la primera, ¿cierto? Recuerden que la primera va a ser hipo, entonces sería hipomanganoso. Si fuera la última, si fuera la de 7, sería permanganoso. Pero si son las otras, entonces tanto el 4 como el 6 será nico y el 3 será oso. Manganoso, manganésico. ¿Sí? Sí es clara la nomenclatura, ¿no? Es la misma o el mismo sistema para todos los casos. Debo tener en cuenta por eso siempre el estado de oxidación del elemento o del metal que le haya correspondido. ¿Listo? Entonces seguimos con el manganeso, perdón, con el magnesio para la siguiente nomenclatura. Entonces la siguiente nomenclatura que es la stock, escribo la palabra hidróxido del metal, o sea, hidróxido de magnesio, y pongo el estado de oxidación en número romano. Entonces, hidróxido de magnesio. En número romano, en este caso, sería el 2, ¿cierto? Porque el estado de oxidación es +2. Sí, es la más sencilla, yo creo que ahí no tienen dificultad. Si fuera para el manganeso, que tiene varias, entonces sería hidróxido de manganeso, pero pues va a mirar si es la 2, pues 2 en número romano, 3, el 4, el 6 o el 7 en número romano, dependiendo el número de oxidación con el que estén trabajando. ¿Listo? Bien. Seguimos entonces con la sistemática. Vuelve y juega. Entonces, ¿cuál es el número de átomos o cuántos hidróxidos hay en esta molécula? Si se dan cuenta, para este caso hay 2. O sea que debo arrancar con la palabra di. ¿Di de quién? Di del hidróxido. Entonces, dihidróxido. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque solo hay 2 hidróxidos. Si fuera 3, pues trihidróxido. 4, tetrahidróxido, pentahidróxido, hexahidróxido, heptahidróxido, octahidróxido, ¿cierto? Seguido del metal, en este caso, entonces sería del metal que es magnesio. Entonces, dihidróxido de magnesio. ¿Listo? Voy a correrme aquí. De magnesio.
Aquí ya no voy a tener en cuenta para el magnesio di, tri, tetra, penta. ¿Por qué? Porque como el hidróxido es -1, siempre que hagan el cruce, pues el magnesio o el metal que esté ahí va a tener 1, ¿sí? Entonces, para estos casos de las bases para la sistemática, voy a considerar solo el sufijo mono, di, tri, tetra para la cantidad de hidróxidos que aparezcan en la molécula, ¿sí? Esa cantidad corresponde al número de átomos de ese grupo. En este caso hay 2, entonces di. Van a haber casos que hay tri, tetra, penta. Sí, claro que los hay porque va a depender de los números de oxidación. ¿Listo? Claros allí, ¿cierto? Chicos. Sí, profe. Bien, entonces Hay que tener en vamos cuenta el a, número de oxidación para el metal, para simplemente colocar el mismo nombre ya en el nombre de la molécula que estamos buscando. exacto. Bien, entonces vamos a continuar según la guía. Seguimos con la formación de los oxoácidos, ¿sí? Para la formación del oxoácido, entonces, ¿qué necesitamos? El óxido ácido que realizamos en el caso anterior, ¿cierto? El óxido ácido que nosotros hicimos en el caso anterior, ¿cuál, profe? O sea, óxido ácido, este, ¿cierto? El que hicimos en el caso anterior, más una molécula de agua que me va a quedar entonces mi óxido ácido. Ejemplo, habíamos dicho que el cloro, ¿sí recuerdan? ¿Sí? El cloro. Y al pegarle la molécula de agua, pues lo que va a hacer es que se le va a unir un átomo de hidrógeno para formar un óxido ácido, ¿sí? Cuando hago la reacción. Ya vamos a ver la reacción. Por ahora, los nombres. Entonces, cuando formo mi óxido ácido, ¿de dónde saqué este? Recuerden que yo hice mi ejemplo del óxido ácido con el cloro, ¿sí? Y que utilicé la valencia de +5, ¿cierto? Pues sí lo recuerdan, ¿no? Bien, entonces, ustedes van a utilizar el que ustedes establezcan para este óxido ácido. Al final, cuando ya le formen o le sumen la molécula de agua, se van a dar cuenta que lo que ocurre es que a ese óxido ácido se le une un átomo de hidrógeno. Quien le da el carácter ácido a una sustancia es la presencia de los hidrógenos. ¿Unido a quién? A un no metal o unido a un oxoácido, un óxido ácido, ¿sí? Entonces, hidrógeno, presencia de hidrógeno me permite evidenciar que estoy trabajando o tengo a esa vista una molécula ácida, porque va a estar unido ese átomo de hidrógeno a otro no metal, por ejemplo, solo cloro, nitrógeno, ¿sí? O va a estar unido, como en este caso, a un óxido ácido, ¿sí? ¿Por qué hago la aclaración? Porque no siempre lo vamos a encontrar formando con un óxido ácido, también lo podemos encontrar de esta manera, por ejemplo, ¿sí? Ácido clorhídrico. O también lo podemos estar unido al azufre, ¿sí? Sulfúrico, pero también lo vamos a encontrar unido a un óxido ácido, como es en este ejemplo o en estos casos. ¿Listo? Entonces, aquí yo voy a tener en cuenta óxidos ácidos. Vamos a continuar. Ya aquí, como estoy hablando de un ácido, un oxoácido, porque ya acabé de mencionarles que se identifica como un ácido, porque dentro de su molécula tiene el átomo de hidrógeno unido a un óxido ácido o a un no metal. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar a darles el nombre. ¿Sí? Solo quería hacer la apreciación anterior porque debe ser el oxoácido que usó para la formación del óxido ácido y no inventarse otra molécula ahí. Entonces, pongo nuevamente mi ejemplo: hidrógeno, cloro, oxígeno, ¿cierto? Por aquí había un 5, por aquí había un 2, ¿cierto? Entonces, nuevamente vuelve y juega, tradicional.
voy a evidenciar de mi no metal, que en este caso sería el cloro, ¿cierto? ¿Cuál fue el estado de oxidación que yo trabajé con el cloro? Fue el 5, recuérdenlo, ¿cierto? Yo para el cloro utilicé el 5, el oxígeno que va a tener -2 siempre y el hidrógeno que va a trabajar en estos casos siempre va a trabajar con -1, perdón, +1. ¿Listo? Entonces, trabajé con el número de oxidación 5. ¿Y cuántos tiene? Recuerden que el cloro tenía varios, ¿sí? Eso es importante porque recuerden que de ahí va a delimitar yo hipo o per, ¿sí? No voy a poner hipo y per porque yo no trabajé con la mayor ni tampoco trabajé con la menor, ¿sí? El cloro, el 5, déjenme ver aquí rápidamente. El cloro, bueno, ya Saúl no lo había mencionado, pero como ya borré en la diapositiva, El cloro entonces tiene tenía más o menos 1, 3, 5 y 7. este es el cloro, 1, 1, 3, 3, 5 y 5 y 7, 7. ¿cierto? Yo creo que este colorcito como que no me resalta. Entonces, como yo estoy trabajando con el cloro, usted debe mirar usted cuál es el número de oxidación con el que va a trabajar. 1, 3, 5 y 7. Para mi caso, trabajé con la del 5, o sea que no voy a poner ni hipo ni per, porque ni es la primera ni es la última. Solamente voy a escribir entonces la palabra ácido, ¿cierto? Seguido de el no metal con la terminación, bueno, no la pongo en este caso, pero la terminación del metal va a ser oso o ico dependiendo del número de oxidación. Será solamente ico, ¿sí? Porque es el estado de oxidación que se encuentra en el intermedio. Tampoco voy a poner hipo ni per porque no es ni la pequeña ni la mayor. Entonces sería ácido clórico, ¿cierto? Si fuera la primera, ácido perclórico. Si fuera la última, o sea, la del 7, sería ácido, perdón, la del 7 sería Per. perclórico y la del 1 sería Y, hipocloroso. profe, y Hipo, porque es la menor, sí, te escucho. si fuera el 3. Oso, Gracias, profe. cloroso, ácido cloroso. Ya no va hipo porque hipo solo es para el primero y per para el último. Cloroso, 5 ico, 7 ya sería per ico, ¿sí? ¿Sí es claro? Sí, profe, ahí está muy claro. Si es 1, pues sería hipo. Si es 3, oso. Si es 5, ico. Y si es la 7, pues per. Per ico, ¿no? Perclórico. Sí, perclórico. ¿Listo? Bien. Entonces seguimos con la sistemática. Para este caso, no encontramos o no vamos a utilizar la stop. La stop se realiza similar a la sistemática, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un óxido ácido, no es un ácido entre un hidrógeno con un no metal. Entonces, primero voy a tener en cuenta mono, di, tri, tetra de el oxo. En este caso, tenemos el 5, que sería pentaoxo del no metal con la terminación ato, o sea, pentoclorato de hidrógeno y la valencia del no metal. Entonces voy a escribir penta, dice que es oxo porque es un oxo ácido, entonces pentaoxo, terminación ato del no metal, o sea, pentaoxo, clorato, porque mi no metal es el cloro, ¿cierto? De el no metal, perdón, de hidrógeno
y la valencia del no metal. Se me perdió aquí. Entonces, de hidrógeno, voy a seguir aquí porque no me alcanzo ahí, de hidrógeno, y pongo la valencia del no metal, que en este caso sería 5 en número romano. ¿Listo? Entonces, la sistemática y la stock se van a hacer de esta manera. Vamos a encontrar otra para este tipo de casos, que es la funcional, ¿sí? Como no hay stock, porque la stock digamos que haría lo mismo que la sistemática, quedaría lo mismo que la sistemática, solo que para este caso en la sistemática le estamos añadiendo el estado de oxidación del no metal con número romano, ¿sí? Pero si, digamos, usted quiere trabajar con la stock, va a tener que organizarlo así como está en la sistemática, ¿sí? Con la valencia del no metal en número romano. Ahora, para trabajar la funcional, ¿sí? En la funcional igual voy a tener en cuenta la valencia o la cantidad de átomos que tenga del oxígeno. En este caso igualmente tiene 5, entonces arranco con pentaoxo, pero en este caso la terminación va a ser ico. Entonces, pentaoxo, clórico, y voy a poner la valencia del no metal igualmente, que en este caso es 5. ¿Sí? Entonces, pentaoxo clórico y la valencia de 5. ¿Listo? Esta es la nomenclatura para los oxoácidos. Entonces, igualmente, si van a utilizar, recuerden que las TOC deben hacerlo similar a la sistemática como se le está explicando en este método, ¿sí? Porque no es un ácido que es la unión entre el hidrógeno y otro no metal de la tabla, sino que ya es el ácido, o sea, el hidrógeno unido a un óxido ácido, ¿sí? Que es obviamente diferente porque ya tiene 3 átomos o la molécula está formada por 3 elementos, ¿sí? Entonces, para estos casos, entonces van a tener en cuenta, primero, la cantidad de números de oxidación que tiene ese no metal, que es pilar para cada una de las nomenclaturas, ¿sí? Seguido a ello, la palabra oxo, porque es que es un óxido, un oxoácido, ¿sí? Entonces, es un ácido que se ha formado a través de un óxido ácido, que para mi caso era el óxido pentacloroso o el óxido clórico, ¿sí? Entonces, para mi caso, yo coloqué ese óxido ácido y le mezclé con el agua y obtuve, si estoy hablando de la funcional, un pentaoxoclórico con en estado de oxidación 5. Si fuera la tradicional, entonces sería un ácido, perdón, aquí me faltó la palabra ácido, ¿no? Ojo que todos llevan la palabra ácido, a excepción de la sistemática, que funciona o la funcionalidad de él será similar a la stock. ¿Por qué no va la palabra ácido en la sistemática? Porque aquí ya lo está mencionando al final, de hidrógeno, ¿sí? Aquí forman la palabra ácido porque están mencionando primero el hidrógeno, vean, quien le da el carácter ácido. Luego sí nombra el óxido ácido que ha formado. Entonces, hipoper, del no metal, dependiendo pues el estado de oxidación. Si es claro, chicos, esta nomenclatura es un poco más tediosa, pero es de mucho cuidado, es solamente ponerle cuidado. ¿Y en qué le van a poner cuidado? Es al estado de oxidación que estén trabajando. Por eso es que les digo que no formen otra molécula diferente a la que ya formaron del óxido ácido, ¿sí? Si usted en el óxido ácido, por ejemplo, su unión la hizo con oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Entonces tenga en cuenta ese nitrógeno con qué estado de oxidación lo trabajó, para que no se le vaya a complicar durante todo el desarrollo de esa tabla, ¿sí? Entonces, si fuera la primera, entonces ácido, si no lleva ni hipo ni per, entonces la terminación del no metal, entonces va a ser nitroso o ácido nítrico, ¿sí? Porque es el nitrógeno. Si es el azufre, entonces ácido sulfuroso o ácido sulfúrico
o si lleva hipo y per, entonces percloroso, persulfúrico, pernitroso, o si es la azufre, sulfúrico, o si es la más pequeña, hiposulfúrico, o si son las del intermedio, entonces ácido sulfuroso o ácido sulfúrico, ¿sí? Entonces, solamente tener claro el estado de oxidación con el cual están trabajando o trabajaron ese óxido ácido, ¿sí? Entonces, digamos que para este caso de nomenclatura o de óxidos ácidos, pues ya ustedes miran cuál de pronto se les facilita un poco más a la hora de darles el nombre. ¿Sí es clara esta, chicos, o hay alguna duda antes de continuar? Profe, todo está bien, hay que tener en cuenta unos números de oxidación Es pilar, fundamental los números de oxidación. y ya ¿Listo? aplicarlo en las tablas, lo de la que se va a trabajar. Es, exacto. Mirar entonces con cuál de las tres va a trabajar, ¿no? ¿Cuál tipo de nomenclatura es con la que va a trabajar para que así mismo le dé el nombre? Entonces, si van a trabajar una sola, solamente focalicen esa, ¿sí? Porque si empiezan a mirar, por ejemplo, las diapositivas y en cada columna, para cada caso, empiezan a buscar cuál es la más fácil, no, se van a confundir. Establezcan una sola para todos los sistemas, ¿listo? Para que eviten confusiones. Profe, y también que no se les olvide con cuando sumen o igualen o balanceen la solución, la que, el- la molécula, con cuál es que se va a trabajar, con cuál número de oxidación para que trabajen durante toda la tablita. De pronto no van a trabajar el ácido no metal con +1 y después trabajen el óxido básico agua con de pronto con +2. Trabajar siempre con la misma en todas las Exacto, sí, rutas. señor. Y tener en cuenta lo que acabas de decir, que si es para los óxidos, si es diferente a -2, van a tener que hacer el cruce de las cargas, ¿sí? Entonces, fíjense en que acá para las últimas dos, sí les exigen, chicos, si miran acá en el formato, les exigen que para los oxoácidos utilicen la tradicional. ¿Cuál es la tradicional? La primera. Yo creo que les exigen esa porque es la más fácil de interpretar, ¿sí? Entonces, para los óxidos ácidos van a utilizar la tradicional, donde, como acaba de mencionar su compañero, es pilar fundamental tener claro los números de oxidación del no metal. ¿Listo? Tanto para los óxidos ácidos como para las sales. Entonces, continuamos con las sales, ¿cierto? Para este caso, perdón, la oxisal, entonces va a estar formada por el ácido más la base, ¿sí? Entonces, en estos casos, vamos a verlo acá, en estos casos, las sales binarias primero van a estar formadas por un metal y un no metal. Ahora, cuando me hablan de la oxisal, entonces yo voy a tener en cuenta eh, perdón, esa no. Entonces voy a tener en cuenta o me está mencionando que debo tener en cuenta el ácido con el grupo hidroxilo, es decir, la formación de la sal que usted ha formado anteriormente, perdón, del ácido que ha formado anteriormente, hidróxido ¿sí? Y le van a pegar el grupo OH para que formen la oxisal, ¿sí? Vamos a verlo con este ejemplo o con este caso en particular, ¿sí? Entonces, voy a ponerles más grandecito para que me vean. Estos son algunos ejemplos de la reacción. Me voy a adelantar a esto, pues porque la forma más fácil de explicarles la oxisal. ¿Por qué? Porque encontramos dos formas de organizar la sal. Primera, la unión entre un metal y un no metal. Por ejemplo, el cloruro de sodio es una sal, pero esa sal es una sal binaria. La sal binaria es simplemente la unión de un metal con un no metal de la tabla.
¿sí? Cualquiera. Pero en la guía le están pidiendo las formaciones de una oxisal, ¿sí? Entonces ya no son o ya no estamos hablando de sales binarias. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que es la unión entre un ácido y una base, ¿sí? Entonces, en la base, la M representa el metal, hablemos por ejemplo del sodio, digamos que vamos a trabajar con el hidróxido de sodio, ¿cierto? Y me dice que la reacción se da entre la base y el ácido para formar la oxisal. Entonces, en este caso tenemos el óxido ácido que acabamos de organizar. Recuerden lo que para mi caso era este, ¿cierto? Y cuando se da la reacción entre los dos, ¿o para qué hacen esto, mejor dicho? Porque el siguiente tema, vamos a ver titulación. Entonces, las titulaciones son neutralizaciones de un ácido y una base. Por eso, para esta tabla, la guía le especifica que lo haga de esa manera. La oxisal la va a formar a partir de una base, que es el hidróxido. ¿De dónde va a sacar ese hidróxido? Pues del que usted organizó, del que usted hizo para el caso o para la tabla del hidróxido. Y el ácido, ¿de dónde lo va a sacar? Pues de la oxisal que usted ha organizado en la tabla anterior, ¿sí? Entonces, por eso yo puse mis dos ejemplos, ¿cierto? El hidróxido de sodio y el ácido clórico que les había mencionado anteriormente. La formación o la unión de una base y un ácido tengo como resultado una sal. Por eso se neutralizan cuando se mezclan las dos y el pH es cercano a 7, ¿sí? Pero eso lo vemos en el otro tema, pero ese es como el objetivo de esta parte de la tabla, que lo pueda reconocer. Entonces, ¿qué se forma? Pues se va a formar el metal, en este caso, el sodio, que es para mi ejemplo. Seguido a él, pues se va a pegar nuevamente el metal, ¿cierto? Perdón, el no metal con el no metal con la oxisal que se ha formado. Entonces, para este caso tengo acá el cloro, ¿sí? Y el oxígeno. En este caso, yo ya formé, digamos que mi oxisal, que es la neutralización entre la base y el ácido, ¿sí? Aquí hay obviamente otros ejemplos, pero es importante que para darle el nombre tengan en cuenta el estado de oxidación como lo he mencionado durante toda la práctica, ¿sí? Entonces, primero van a tener su base, mírenla acá para este ejemplo, el hidróxido de calcio, perdón, de cobre, ¿sí? La oxisal, perdón, el óxido ácido que ellos formaron, que fue este, ¿cierto? El ácido sulfúrico, porque me doy cuenta que trabajaron con el 6, ¿cierto? Ácido sulfúrico, recuerden que es la tradicional, ¿cierto? La unión entre ellos me dio la formación de una sal cúprica, que es la unión del metal, como yo lo hice en este caso, fíjense, el cobre, y entre paréntesis el óxido ácido que queda, que es en este caso el azufre y el oxígeno. Permítame que pase el carrito de la música. Un momentico porque listo, ya se está alejando. Bueno, hay que tener paciencia porque usted sabe, chicos, que en la virtualidad cualquier cosa puede pasar como esta. Bueno, entonces, si nos damos cuenta acá, ¿cierto? Es lo mismo que acabé de mencionar arriba. Tienen el hidróxido, o sea, en este caso tienen la base, ustedes pues la que hayan armado. Luego tienen el oxiácido que hayan armado, ¿cierto? Pero bueno, yo lo voy a nombrar aquí ácido, ¿cierto? La unión entre ellos me va a formar una sal. ¿Cuál es esa sal? Una oxisal. Oxisal porque aquí dentro de este paréntesis tengo el óxido ácido, ¿sí? Unido al metal, que en este caso va a ser el cobre. Por eso se llama una oxisal. El metal unido al óxido ácido, ¿sí? Ahora, ¿cómo van a tener en cuenta las cargas? Las cargas van a, digamos que vamos a hacer otro ejemplo aquí para que pues queden claras las cargas. Se me perdió acá. Entonces, el azufre, para ese caso, estaba trabajando con +6,
vuelve y juega, el oxígeno recuerden que siempre trabaja con -2, ¿cierto? Como está pegado en ese paréntesis, solamente vamos a hacer, digamos que la resta entre ellos, no hay un cruce en la carga o en las cargas de ellos, si se dan cuenta, solamente colocaron el -2 porque ya es la resta, pues digamos que en la suma que queda. Cuando usted suma +6 más -2, ¿cuánto le da? Hagan el ejercicio con la calculadora para que se puedan dar cuenta en la resta, en la suma de las cargas, ¿no? ¿Cuánto, Entonces profe? tiene +6 y le va a sumar -2. Pónganlo en ¿Cuánto? paréntesis para que la operación les quede bien, ¿sí? Eso les da 4, ¿cierto, chicos? ¿Sí me están escuchando? Sí, Hola. profe, daba 4. Listo. Entonces, ese es el numerito que ustedes observan acá abajo, ¿sí? El que, pues digamos que está acompañando el oxígeno. ¿Por qué ocurre de esa manera? Porque es que aquí ya estamos, digamos que haciendo el mecanismo de la reacción, ¿sí? Cuando tenemos eso, nos damos cuenta que claramente ambos, para este caso, ¿sí? Están en el grupo 6, es decir, a ambos le van a hacer falta 2 electrones para que cumplan el octeto y puedan formar ese enlace. Recuerden que la formación de los compuestos se da porque hay una unión con un enlace, ¿sí? Y ese enlace es porque deben tener 8. A ambos le hacen falta 2, ¿sí? El 4 es porque ya se hace la suma de esas cargas. El -2 es porque necesitan 2 que le donen, que le regalen, que le cedan para que puedan llegar a 8. ¿Quién se los va a dar? Se los va a dar el cobre, que en este caso tiene el estado de oxidación +2, ¿sí? Para este caso de acá, entonces será, por ejemplo, para mi ejemplo, -1, ¿sí? Si trabajo con el -1 del cloro, y el -2 del, del oxígeno, ¿sí? Entonces voy a necesitar que me donen 1 para poder completarlos, ¿sí? O la diferencia de las cargas me da -1, ¿sí? ¿Sí es claro, chicos? Ojo que tengo 4, pero 2 le corresponden a uno y el otro 2 le corresponde al otro. ¿Sí? Deben tener mucho cuidado cuando hagan, la suma, perdón, de las cargas que tienen allí. ¿Cuál es la manera más fácil de que usted lo organice y lo pueda interpretar? Que usted tenga claro los átomos o los electrones que le hacen falta para que ellos lleguen a 8, ¿sí? ¿Cómo se da cuenta? Por el grupo en el que están. Entonces, por ejemplo, si ven el caso anterior, el nitrógeno está en el 5. Por ende, la carga que le ponen allí, ¿cuál es? +5, porque son los electrones que él tiene. ¿Necesita cuántos para llegar a 8? 3. ¿Quién se los va a dar? El oxígeno. Necesita 3 átomos de oxígeno para que ese oxígeno, ese nitrógeno pueda tener 5. Perdón, 8. Permítanme, yo me hago acá una hojita en blanco para que me puedan comprender un poco mejor esto, porque digamos que esta parte es fundamental de tener en cuenta. Entonces vamos a hablar de la sal, eh, con cobre, ¿no? Si era cobre. Entonces vamos un momentico acá. Voy a poner una hoja nueva acá y vamos a seguir. Entonces, vamos a tener este paréntesis acá. ¿Listo? Teníamos el caso del nitrógeno y teníamos el caso del oxígeno, ¿cierto? Por este lado, a este le falta, el estado de oxidación de él era 6. Miremoslo acá nuevamente, ¿cierto? Ah, perdón, estábamos en el nitrógeno, ¿cierto? -2 y el grupo que está en el 5. Entonces, este lado va a tener 5. ¿De dónde salió ese 5, profe? El nitrógeno se encuentra en el grupo 5A, ¿sí? El nitrógeno tiene 5 electrones. Voy a dibujarlo de esta manera, muchachos, porque es la única para que me puedan comprender. Y todo radica a partir de ahí.
Entonces, por este lado, ¿cierto? Hay 1, 2, 3, 4, 5 punticos. Cada puntico corresponde a un electrón. ¿Por qué son 5? Porque está en el grupo 5A, por ende, tiene 5 electrones en su última capa de valencia. ¿Qué necesita este nitrógeno? Este nitrógeno necesita 3 átomos de oxígeno para que él pueda llegar a 8. Entonces, por este lado le comparten uno, por este otro y por este otro. Cuenten los punticos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo. ¿Cuántos átomos necesito? 3. ¿Sí? Ahora, profe, ¿de dónde sale el menos 2 de arriba? Recuerden que cada átomo de oxígeno está recibiendo o le están compartiendo un electrón, ¿no? 4, 5 y 6, ¿sí? Cada átomo de oxígeno le están compartiendo un electrón. ¿Listo? Perdón, aquí no les acomodo nuevamente los oxígenos para que haya más claridad. Voy a utilizar otro colorcito. Entonces, por este lado tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Porque todo eso, recuerden que el oxígeno está en el grupo 6A. Por ende, tiene 6 electrones en su última capa de valencia y el nitrógeno tiene 5 electrones. Para que el nitrógeno llegue a 5 necesita 3 átomos de oxígeno para que cada uno le comparte un electrón. Y ahí sí pueda tener sus 8. Entonces, por este lado, si ustedes lo suman, le van a dar 8 electrones. Ahora miremos el caso del oxígeno, porque él también tiene que tener sus 8, no solamente el nitrógeno. Entonces, él tiene 6 porque está en el grupo 6A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? Por este lado está recibiendo igualmente 2 electrones. Cada átomo necesita 2 electrones de valencia. ¿Sí es claro, chicos? Sí, profe. Hola. Sí, es claro. Entonces, por favor, aquí tener claridad con los estados de oxidación, ¿sí? Cuando vamos a formar la oxisal. En el paréntesis siempre va a ir el óxido ácido, o sea, el oxígeno con el no metal. Estamos hablando de las sales oxisales. Al lado, al final, ustedes van a encontrar el metal, ¿sí? ¿Cuál? Pues el que les haya correspondido según la estructura. Yo voy a poner, en este caso, el ejemplo que estamos trabajando, que en este caso es el calcio, ¿no? Pues el cobalto. Miremos bien porque está muy chiquitico. Cobalto. ¿Listo? Entonces el cobalto, por favor, miremos en la tabla periódica dónde está el cobalto. El cobalto, miremos los estados de oxidación, se encuentran los elementos de transición y tiene un estado de oxidación de 2. 3 y 2, profe. Exacto. Entonces, para este ejemplo, bueno, ellos están utilizando el estado de oxidación de 2, pero ojo, no es, sí, no es que yo pues lo establezca o que solamente lo tenga que hacer con ese. No, vamos a poner ejemplos. Usted debe identificar de la sustancia que le haya correspondido qué estado de oxidación es el que va a trabajar. Por eso lo primero que debe hacer es mirar los números de oxidación. ¿Listo? Entonces, para este caso, teníamos, ¿dónde se me perdió? El cobalto, que él iba a trabajar con el estado de oxidación de 2. ¿Cierto? Perdón. Yo hago una aclaración acá. ¿Listo? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que le queda uno volando. 1, 2, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Entonces, observemos acá que el enlace del oxígeno, cada átomo de oxígeno, pues le va a ser, necesita o requiere que le donen 2 electrones. ¿Sí?
¿Listo? Ya quedó claro lo del paréntesis, ya saben por qué queda así, ¿cierto? Que cada uno cumple su teto, por eso aquí no vemos que el 5 se baje para el oxígeno y que el 2 se baje para el nitrógeno, porque aquí lo que está haciendo es una reacción en la formación de esa sal. Ahora, para yo poder organizar las cargas del cobalto, lo hago es con las cargas o los átomos del oxígeno, ¿sí? Entonces, cada átomo de oxígeno le está compartiendo al nitrógeno un electrón, ¿cierto? Es decir, se comparten un electrón. Entonces, el electrón de él con el electrón del nitrógeno. Voy a dibujar aquí el oxígeno. Uno por acá, dos por acá, que está enlazado con el hidrógeno, perdón, con el nitrógeno. Voy a explicarlo solo para un átomo, ¿listo? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por este lado 7 y 8 que le están compartiendo, ¿sí? Entonces, este electrón que queda desapareado es el que va a venir a buscar que el metal le forme el enlace. ¿Para qué? Para que él quede unido, permítame, para que ese cobre o este cobalto, perdón, quede unido a la molécula. ¿Listo? Por este lado voy a tener ¿a quién? Al cobalto. ¿Listo? Entonces cuenten las bolitas del oxígeno. Primero teníamos las 6 porque nuevamente le están el 6A y tiene 6 electrones y le faltan 2 para 8. Por este lado hay una donación, miren, una, 2 que la tiene el nitrógeno. Por este otro lado está el cobre que le está dando también otra molécula, ¿sí? Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como hay 2, cada átomo de cobalto va a estar unido a un oxígeno. Por eso dice 2, es decir, está recibiendo 2 átomos dentro de la molécula. ¿De qué otra manera lo podemos visualizar o organizar según la estructura de Lewis? Entonces vamos a mirar para organizarlo todo. Ya vimos el enlace, por aquí uno, por aquí otro, por aquí otro, por acá hay oxígeno, por acá hay oxígeno, por acá hay oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si lo vemos desde el otro ámbito, 7 y 8, un cobalto por acá, otro cobalto por acá, y ya tiene cada uno con sus 8 electrones. ¿Cierto? Si es claro el ejercicio del por qué la molécula queda de esa manera, chicos, o por qué se da la formación de la oxisal. Siempre deben tener claro que la cantidad que el metal da, él o da todo o no da nada. Eso ya lo vimos en la clase anterior con los enlaces, ¿sí? Entonces, como él da todo, ¿cuántos va a dar? Va a dar 2 porque el número de oxidación que está trabajando es 2. Entonces, quiere decir que la otra molécula debe aceptar la cantidad que le están dando. Es decir, que el ion nitrato, ¿cuántos electrones está aceptando del cobalto? 2. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, acá en la formación o en los ejemplos que les puse acá para la formación de la oxisal, aparece en el ion de nitrato con la carga -2, ¿sí? Entonces, tener en cuenta, chicos, esa parte, ¿no? De los metales siempre son los que ceden, siempre son los que dan, pero debo tener en cuenta que así como él da los dos, él o regala todo o no regala nada, ¿cierto? La otra molécula con la cual va a interactuar debe aceptar la cantidad de electrones que le está donando el metal, ¿sí? Eso lo deben tener muy claro. Al igual, pues, que está relacionado con los números de oxidación que tienen o que presentan. ¿Listo, chicos? ¿Sí es clara esta parte? Sí, señora. Sí, profe. Bueno, entonces explicamos el ejemplo para oxisal, ahora vamos a verlo con los demás elementos, ¿sí? Ya para finalizar. Yo sé que nos fuimos largos, pero
Ustedes saben que siempre es fundamental pues abarcar todo. Entonces el óxido, ¿cierto? El metal con el oxígeno para poderlo formar. Estos son fáciles, ya los vimos, se deben cruzar las cargas cuando el número de oxidación es diferente al del oxígeno. Para la base, vuelve y juega. Entonces, tenemos el cobre, perdón, el metal con el oxígeno más el agua para formar el hidróxido. Estoy leyendo solo acá arriba, ¿cierto? El metal con el oxígeno o el óxido básico, ¿cierto? Que es el metal con el oxígeno, más el agua para formar la base que lleva el grupo hidroxilo, ya lo habíamos mencionado, por eso se identifica como una base o un hidróxido, pegado a un metal de la tabla, ¿cierto? El que les haya correspondido de acuerdo a la estructura. Para el caso del ácido no metálico, en este caso el oxoácido, ¿cierto? Entonces tienen acá, perdón, les borro acá que no se mira. Borrador. ¿Listo? Entonces tienen el óxido ácido, ¿cierto? Que ya habían realizado anteriormente. El no metal con el oxígeno más el agua me va a formar el oxiácido. Recuerden que habíamos dicho que el oxiácido debía tener hidrógenos dentro de su estructura para que se pudiera catalogar como un ácido. Que habíamos visto dos, que uno era ese mismo hidrógeno unido a un no metal cualquiera de la tabla, ejemplo, el azufre, y también ese ácido iba a estar formado con ese hidrógeno unido a un óxido ácido, o sea, un no metal de la tabla, ejemplo, el mismo azufre con el oxígeno, ¿sí? Entonces, aquí estas dos uniones es el óxido ácido, ¿sí? Y debe estar unido al hidrógeno para que se pueda catalogar como ácido. Entonces, ahí a partir de esa unión del óxido ácido, que es el que tienen acá en el ejemplo inicial, más el agua me va a dar la formación de el óxido ácido, ¿sí? Y las sales que ya las habíamos mencionado, que estaban las dos, las binarias, y las oxisales, que son la unión entre el hidróxido que usted organizó acá, mire, este que usted ha obtenido acá, ¿cierto? Aquí, y el ácido que acabo de organizar lo pone acá, ¿cierto? Más el agua, pues lo que va a ocurrir es una neutralización y va a unirse el metal del hidróxido más el grupo óxido ácido que usted ha organizado al inicio, y este hidrógeno que acompaña ahí sale de la molécula en forma de agua junto con el OH. Si se dan cuenta, el OH de la base sale, ¿cierto? Y se une con el hidrógeno del ácido para formar el agua, ¿sí? Entonces, por eso, como quedan desapareados, se unen. Entonces, queda el metal solito unido al no metal, ¿cierto? Más el oxígeno. Si hablamos del ejemplo que estamos haciendo, entonces, el metal, ¿cierto? Que sería un ejemplo, el sodio o el cobalto, unido al no metal, para este ejemplo, el azufre, con el oxígeno que me forman el óxido ácido, ¿sí? Y ya pues lo de la estabilización de la carga, ya ustedes pues ya lo revisamos, ya lo hicimos anteriormente, que siempre va a depender del número de oxidación de cada uno de ellos. ¿Listo, chicos? Aquí igualmente les dejo esta tablita para que ustedes se guíen en la formación de cada uno de ellos, porque en la guía o en el formato del informe del anexo, les piden las reacciones, ¿no? Entonces tienen que formarlos en cada uno de ellos. Fíjense que aquí le dice que es la formación del óxido básico con el agua. Aquí le dicen el óxido ácido con el agua. Y acá la formación del hidróxido unido al el ácido unido con la base. ¿Listo, chicos? Bueno, no sé si tengan dudas, inquietudes, para que por favor las despejemos de una vez, ya que estamos a pocos días de entregar la tarea. Recuerden que faltando 3 días antes para finalizar la tarea, no hay retroalimentación en el foro. Entonces, por favor, traten de salir de sus dudas de una vez. ¿Cuándo cierra la tarea? El 30.
O sea, nos quedan 5 días. 3 días antes de finalizar la tarea, o sea, el 27, 28, el 27, sí, 28, 29 y 30, 28, 29 y 30 no hay retroalimentación en el foro. Hasta el 27 de septiembre tienen oportunidad de cargarlo para responder o resolver sus dudas a través de la retroalimentación. Los foros ya quedaron cargados hasta el día de hoy en horas de la mañana. Quienes cargaron para las horas de la tarde los reviso mañana. ¿Sí es claro, chicos? Sí, señora. Bueno, ¿alguna duda, inquietud referente al tema que acabamos de socializar? ¿O ya quedó todo claro? Bueno, les voy a ¿De dejar clase? igualmente acá en el chat de la presentación para los que de pronto no se conectaron y para que ustedes también se guíen, les voy a dejar de una vez esta tablita por si quieren trabajar de una vez si quieren trabajar de una vez en la nomenclatura, se las voy a dejar por acá para que se guíen de ella y puedan organizar sus compuestos. ¿Listo? Bueno, chicos, no sé si hay alguna otra duda, inquietud o damos ya por finalizada la clase. Hola, ¿ninguna? Profe, ninguna. Bien, chicos, entonces muchas gracias a todos por la asistencia el día de hoy. Ya pues en la próxima semana estaré abriendo el foro de la siguiente tarea, que es la de soluciones. Este es la última clase de la tarea 2. Ya pues nos estaremos organizando la programación para arrancar con las clases de la tarea número 3, que tiene que ver con soluciones y gases. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias, buenas noches y buenas noches para todos. Bueno, profe, Bueno, gracias. chicos, ok. Gracias, profe. Hasta luego, compañeros. Buenas noches, profe. Muchas gracias.